gracias. Perfecto. Como ya se comentó, el tema que vamos a comentar el día de hoy y que pues básicamente es poner sobre la mesa algunas alternativas para mejorar la producción agrícola y que nosotros como responsables de la generación de estos alimentos que respondan a un requerimiento pues generalizado, en tanto exista una población creciente que requiere alimentos, ahí entramos nosotros los especialistas en producción de cultivos. Pero qué mejor que además de ofrecer los alimentos en cantidad suficiente, pues que realmente contengan los nutrientes que se requieren para mantener en buen estado y en buen funcionamiento nuestro organismo. Precisamente los sistemas inmunológicos dependen mucho de los micronutrientes contenidos en los alimentos. Entonces, actualmente este tema de biofortificación está entrando muy fuerte en la parte de manejo de hortalizas también. Entonces me permito mover la presentación. Y pues bueno, como bien se comentaba, hace unas décadas la mayor preocupación de la humanidad era disponer de alimentos, ¿sí? como primer paso. Afortunadamente se han venido mejorando las técnicas productivas, disponemos ahora de mucha información, de mucho conocimiento que nos permite hacer eficientes procesos, y pues ahora se suman otras necesidades en el requerimiento de la población, que es básicamente asegurar que lo que estamos consumiendo pues va a cubrir nuestros requerimientos alimenticios, ¿sí? Entonces, por la importancia que tiene el consumo de micronutrientes, vitaminas, minerales, otros metabolitos de importancia como antioxidantes, que retrasan incluso el efecto degenerativo por los radicales libres que actualmente están presentes con mucha frecuencia en el ambiente, pues este tipo de metabolitos nos ayudan precisamente a contrarrestar ese efecto adverso. De tal manera que pues esto puede afrontarse, estos problemas que se están presentando ahora, pueden afrontarse mediante pues, el consumo de alimentos enriquecidos en vitaminas, minerales y otros metabolitos pues, de importancia alimenticia y que podemos nosotros manejar mediante las prácticas agronómicas. Entonces, la biofortificación pues, la podemos entender como el desarrollo de cultivos de alta concentración micronutrimental usando prácticas de agricultura tradicional. Desde el punto de vista agronómico podemos hacer el mejoramiento del contenido nutracéutico de los productos agrícolas, pero existen otras herramientas como la biotecnología o incluso la ingeniería genética, ¿no? Para a través de los procesos de mejoramiento genético y con los estudios de actualidad, los resultados con los que disponemos ahora, pues se puede mejorar estos procesos desde el punto de vista genético. No obstante, desde el punto de vista agronómico, nosotros podemos mejorar el contenido nutracéutico de los productos agrícolas. De tal forma que en estos procesos, la concentración de los nutrientes y vitaminas provenientes de las plantas los vamos a incrementar precisamente en los órganos de consumo. Puede ser incrementar el contenido nutracéutico en raíces como zanahorias, en hojas como plantas de lechuga, de acelgas o de espinaca, en algunos productos como inflorescencias en el caso de brócoli o coliflor. La idea es concentrar ciertos compuestos de interés para la dieta de la población, pues para mejorar su alimentación. Existen diversos procedimientos que podemos utilizar hoy en día para poder mejorar desde este punto de vista los productos. El que más nos aplica ahorita y del que vamos a comentar, pues es básicamente el manejo agronómico. Y precisamente aplica perfectamente porque se utiliza bien y se ajusta bien al tema de manejo intensivo de cultivos, ¿sí? Básicamente para los procesos de función hortícola. ¿Sí? Está influyendo mucho esta parte de manejo en los cultivos de hortalizas de hoja principalmente y algunos de inflorescencia como el brócoli, que son productos que están presentes pues, en la mayoría de los hogares en general, y pues una forma de asegurar la ingesta de estos metabolitos es a través de estas especies, ¿no? Entonces nosotros podemos enriquecer el contenido de hierro, de zinc, de yodo, de selenio, de algunas vitaminas. A nivel global existen problemas de deficiencia, por ejemplo, de vitamina A, existen problemas de ceguera infantil por problemas de deficiencia de vitamina A. Entonces son aspectos que nosotros podemos mejorar, evitar a través de la biofortificación de cultivos, ¿no? Ese es básicamente el tema que nos va a ocupar el día de hoy.
Pues bueno, la importancia de consumir este tipo de elementos nutritivos para nosotros, pues son componentes esenciales para el crecimiento y desarrollo de plantas y animales, ¿sí? Se encuentran también en las plantas y gracias a eso podemos adquirirlos y cubrir nuestro requerimiento nutricional. Son esenciales para el metabolismo, ya que participan en muchos procesos redox en el organismo, que finalmente son aquellos procesos que establecen los gradientes y permiten el funcionamiento de los seres vivos. Actúan como cofactores en muchos procesos a nivel celular, de ahí la importancia de que estén presentes en los organismos. Los humanos en general difícilmente tenemos la capacidad de poder sintetizar varios de estos compuestos y que nosotros tenemos que adquirir a través de los alimentos que consumimos. De tal manera que, bueno, se sabe que el metabolismo humano necesita al menos de 49 nutrientes. Muchos de ellos tenemos que adquirirlos a través de los alimentos que consumimos. El problema en la actualidad es que las dietas se han hecho muy monótonas, a diferencia de lo que ocurría hace 20 o 30 años, donde las dietas eran más diversas en cuanto a productos vegetales y que nos ofrecían la oportunidad de poder adquirir estas sustancias a través de la alimentación. Ahora se ha reducido el consumo de vegetales en general y pues eso lleva a la par la aparición de algunos padecimientos que antes se observaban solamente en la gente mayor, ahora empieza a aparecer en gente joven precisamente por la deficiencia de estos nutrientes. Precisamente una de las causas por las cuales se agudizó el problema de la pandemia fue eso, que hay problemas de deficiencia y por tanto el sistema inmune de las personas está debilitado, no se encuentra en su óptimo funcionamiento y en algunos casos se ha agudizado este problema, pero básicamente por la situación. De tal manera que tenemos que empezar a hacer conciencia para diversificar los alimentos que consumimos para que la suma de de las propiedades de todos estos alimentos permitan cumplir y cubrir el requerimiento de este tipo de metabolitos, ¿sí? Entonces, algunas situaciones pues, de deficiencia de vitamina A provoca discapacidad visual, ceguera y aumento del riesgo de contraer algunas otras enfermedades, sobre todo ceguera nocturna, y afecta principalmente a los niños, sobre todo en regiones en donde es aguda la deficiencia de vitamina A o es recurrente, incluso a través de las generaciones, ¿sí? Es importante este compuesto, que lo podemos encontrar pues, en varios cultivos hortícolas, principalmente los de color, como las zanahorias, como los betabeles, principalmente, y algunos productos de origen animal, pero también lo podemos incrementar en algunos otros productos. Hierro, que también es un problema generalizado en la población global, la deficiencia de hierro, de tal manera que puede inducirse anemia. También es un elemento muy importante en los procesos de oxidorreducción que regulan el crecimiento y diferenciación celular. Eso puede llegar, la deficiencia de este elemento puede provocar incluso algunas alteraciones mutagénicas, ¿no? Es un componente integral de muchas proteínas, de muchas enzimas, sustancias que regulan muchos procesos fisiológicos en los seres vivos en general. Entonces tiene que estar presente en cantidades suficientes, de lo contrario se pueden inducir problemas de anemia principalmente. En los niños es muy probable que tengamos deficiencias en el desarrollo cerebral, intelectual, por lo tanto, y problemas en el proceso de aprendizaje, ¿no? Por eso a veces se observa cierto retraso o lentitud en la capacidad de aprendizaje, y no es una situación, más bien es una situación provocada por una deficiencia de un mineral muy importante, pero que bajo ciertas condiciones ambientales es deficiente en el ambiente, y si no está disponible en el ambiente, no va a estar presente en los tejidos de las plantas. Incluso nosotros podríamos asegurar un cierto nivel de biofortificación con el simple hecho de diseñar dosis de fertilización balanceadas para los cultivos, para garantizar que todos los elementos están presentes en el medio de crecimiento de las plantas y puedan adquirirlo a través del sistema de raíces. Otro elemento muy importante y que en algunas regiones es problemático es el yodo, ya que la deficiencia de yodo puede provocar trastornos en el funcionamiento de la tiroides, una glándula muy importante en el organismo, pues que es responsable de producir varias hormonas que controlan el metabolismo de los seres vivos, y buena parte de la población tiene problemas de deficiencia de yodo, básicamente porque es un elemento escaso en la naturaleza y las plantas lo absorben de concentraciones muy bajas
y en este caso sí es necesario hacer trabajos, estudios que permitan incrementar el contenido de yodo en las plantas, ¿sí? En este caso, o sea, hay trabajos en papa. Vamos a presentar resultados de unos trabajos en espinacas que han demostrado resultados promisorios precisamente para tratar de cubrir esta deficiencia en la población. Otro elemento muy importante es el zinc. También, en el mercado podemos encontrar muchos suplementos con estos minerales. El problema es que a veces el abuso de estos suplementos pueden también llegar a crear algunos problemas de toxicidad, ¿verdad? Pero lo más conveniente sería que pudiéramos nosotros adquirirlos a través del consumo de productos agrícolas, ¿sí? Entonces, como dice acá, el zinc es un cofactor involucrado en la síntesis de varias enzimas, de varias proteínas que son responsables directamente de la estabilidad estructural de la membrana celular. Entonces, tiene que estar presente ahí, tiene que estar presente en los procesos de síntesis del ácido del ADN, ¿no? Una molécula importantísima en los procesos de la herencia de los seres vivos. Entonces tiene que estar en cantidades suficientes para evitar, pues, malformaciones o deformaciones en las generaciones nuevas. El selenio es otro elemento muy importante que también se puede consumir a través de suplementos, pero también el consumo recurrente, frecuente de estos suplementos puede traer algunos problemas de toxicidad, ¿sí? Entonces también es un elemento que se encuentra, pues, en bajos contenidos en el suelo, en el ambiente, y pues por tanto se encuentra en bajos niveles en el tejido de las plantas, ¿no? Algo de la fisiología respecto de la biosíntesis de vitaminas y minerales, básicamente vitaminas. Bueno, simplemente pues recordar y tener en consideración que es importante, pues, para que una planta tenga la posibilidad de canalizar energía o reservas al metabolismo secundario, pues debe tener primeramente un funcionamiento del metabolismo primario adecuado a través de un buen manejo agronómico, disponibilidad de nutrientes, disponibilidad de agua, evitar situaciones de estrés que pongan en entredicho el funcionamiento normal de las plantas. Entonces eso permite una síntesis adecuada de metabolitos secundarios, entre ellos las vitaminas, que después van a pasar a formar parte de nuestra constitución, ¿sí? Entonces, hierro, zinc, yodo se convierten ahora en elementos importantes precisamente para asegurar un buen contenido en los productos agrícolas que vamos a estar ofreciendo a los consumidores y que cada vez son más exigentes en esta parte. Y qué bueno, o sea, primero se requería alimentos. El segundo paso fue que estos alimentos fueran seguros. Ahora estamos en una etapa en la que los alimentos deben cubrir precisamente esos requerimientos nutrimentales y entonces nos toca estar atendiendo precisamente estas demandas de los consumidores, pues para lograr el objetivo totalmente con la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno revisa las tablas de contenidos nutrimentales de los cultivos, podemos darnos idea de cuál es el aporte potencial de estos productos. De ahí la recomendación de que diversifiquemos nuestras dietas, precisamente para que con la suma de todos los contenidos de lo que nosotros estamos ingiriendo, podamos nosotros cubrir el requerimiento de estos nutrientes, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, y una forma de asegurar que estos productos contengan estos elementos y estos minerales es precisamente a través del manejo agronómico, ¿sí? Entonces, simplemente como observación, ¿no? Y recomendación. Por ejemplo, las acelgas también se convierten en productos bastante importantes y se recomienda estarlos consumiendo. No obstante, es muy común que este tipo de cultivos de hoja a veces se manejan de manera incorrecta desde el punto de vista de aplicación de fertilizantes. Y, por ejemplo, es muy común que, como responden bien a la aplicación de nitrógeno, pues apliquemos nitrógeno a discreción, se ve bonito el cultivo, rinde bien. ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos estar provocando altos niveles de nitratos en el tejido, ya sea de acelgas, de espinacas o de lechugas, que son los principales productos de hoja que estamos acostumbrados a consumir. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos en esa parte, para que no represente un riesgo. Si bien es cierto, recomendamos el consumo de hortalizas de hoja, pero que no represente un riesgo para los consumidores, ¿no? Entonces nosotros como
como responsables directos en las unidades de producción del manejo de cultivos, pues podemos empezar a incorporar información que se genera día con día y que nos va a permitir mejorar precisamente estos procesos agronómicos para incrementar el contenido de algunos metabolitos de interés en el tejido de estos productos agrícolas, ¿sí? Podemos utilizar herramientas biotecnológicas, no obstante son procesos un poco más complicados, que requieren un poco más de tiempo, incluso requieren algunas evaluaciones, incluso de bioseguridad, para poder liberar la tecnología asociada con estas herramientas. En cambio, el manejo agronómico es de respuesta más rápida y nosotros podemos controlarlo pues un poco más de cerca, ¿sí? Y pues para este tema de biofortificación existen actualmente algunas instituciones que están trabajando al respecto y que están generando información al respecto. Por ejemplo, tenemos el Harvest Plus, que está ubicado aquí en América Latina, básicamente en colaboración con el CIAT. Ahí podemos conseguir mucha información respecto de procesos de manejo de cultivos para enriquecerlos nutrimentalmente hablando. Sí, también tenemos otros organismos, por ejemplo, el CIMMYT. El CIMMYT está trabajando muy fuerte en la parte de maíz y trigo, arroz principalmente, para biofortificar con hierro, con zinc, con cobre, principalmente, ¿sí? Otras instituciones como el CINVESTAB, aquí en México, está trabajando fuerte también con maíces, ¿sí? El Instituto Politécnico Nacional también trabajando con algunas hortalizas como pepinos, injertados en este caso. O sea, tenemos muchos procesos productivos de buen nivel tecnológico y pues qué mejor que podamos enriquecer estos productos para que tengan mejor calidad y ofrecer un mejor producto al mercado, a los consumidores, incluso etiquetarlo como una oferta de valor adicional, ¿sí?, de ese producto. Entonces, otros trabajos que se han estado haciendo aquí en colaboración con el Colegio de Posgraduados, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos una información de cómo la aplicación de algunos bioestimulantes obtenidos a partir de extractos de algas nos pueden ayudar a incrementar el contenido de glucosinolatos, que son sustancias importantes con características anticancerígenas y que nosotros podemos incrementar, ¿sí?, en relación con las plantas a las que no se les aplica, a aquellas que se les aplica una dosis comercial o un poco más. Bueno, aquí se ha tenido las dosis comerciales. Y vean ustedes el incremento que podemos lograr de estos glucosinolatos por la aplicación de bioestimulantes a base de extractos de algas marinas. Entonces, esto es una oferta de valor increíble, porque estamos incrementando esta capacidad antitumoral en el brócoli con los consumidores, ¿sí? Entonces, vale la pena rescatar esto para mejorar nuestros productos. Eso es un objetivo ahora. Podemos reetiquetar nuestros productos haciendo mención a estas características sobresalientes para mejorar el bienestar de la población. Vean ustedes también cómo la aplicación de estos bioestimulantes nos permiten incrementar algunos glucosinolatos de interés, ¿sí? En este caso la glucoiberina o la glucoerosina, que son potentes antioxidantes en las brasicas y que nosotros podemos estar consumiendo al momento de incorporar a la dieta estos productos, ¿sí? Entonces, vean ustedes, es bien importante esta parte. Algunos trabajos que nos ayudan a mejorar las características nutracéuticas, por ejemplo, en espinacas, con la incorporación de yodo precisamente para mantener dentro del funcionamiento normal nuestra glándula tiroides, ¿sí? Hay trabajos muy interesantes en los que se han hecho ensayos aplicando una fuente de yodo a partir de yoduro de potasio o de yodato de potasio, mezclado con ácidos húmicos, y hay resultados bastante promisorios, muy prometedores, que nos permiten incrementar el contenido de yodo y poder cubrir los requerimientos de sectores de la población que tienen estos padecimientos, ¿sí? Actualmente una vía pues, es la sal, pero hay otra alternativa, que a partir del consumo de productos frescos podamos nosotros incrementar la disponibilidad de yodo y cubrir esas deficiencias. Por ejemplo, estos son resultados obtenidos utilizando sustrato, es un sustrato orgánico. ¿Sí? Se incrementa de manera importante respecto del control el contenido de yodo en el tejido. Pero esto es más sorprendente lo que ocurre cuando trabajamos en un sistema hidropónico, ¿sí? El contenido de yodo en el producto, en el follaje, es mucho mayor. Y, por ejemplo, actualmente pues se está incrementando el manejo de cultivos hortícolas en sistemas hidropónicos. Por ejemplo, este es un ensayo que se hizo en el sistema NFT. Se agrega a la solución nutritiva algo de yodato de potasio o de yoduro de potasio y podemos incrementar de manera muy importante el contenido de yodo para cubrir el requerimiento
pues, de los consumidores que estén sujetos a este requerimiento. Entonces, son propuestas tecnológicas que nos permiten mejorar en mucho las características nutracéuticas de nuestros productos agrícolas. Por ejemplo, otro factor que se está manejando mucho ahora en la agricultura intensiva, el manejo de la luz. También el manejo de la luz en plantas como lechugas puede estimular la síntesis de algunos compuestos o favorecer la acumulación de minerales, de algunos minerales. Y esto es posible precisamente en los sistemas hidropónicos, en donde se supone no existe una limitación de disponibilidad nutrimental. Entonces, bajo esas condiciones y modificando las características de radiación, podemos nosotros incrementar en la planta, por ejemplo, el contenido de luteína, que es un compuesto que ayuda a retrasar la aparición de cataratas en los ojos. De hecho, este trabajo se hizo en una estación experimental de la NASA, precisamente para retardar el efecto dañino de la exposición a alta radiación. Pero consideremos que actualmente se ha incrementado el índice de radiación ultravioleta a nivel de la superficie del planeta. Entonces, no descarten que esta información que se está generando ahora va a ser útil en los próximos años y nosotros podemos aprovecharla para fortificar nuestros cultivos y retrasar precisamente ese efecto adverso de la exposición a la radiación ultravioleta sobre los ojos, ¿sí? Entonces, vean ustedes, con el manejo de luz, cuando aplicamos luz roja y azul a las plantas de lechuga, se incrementa el contenido de luteína cuando la planta tiene 28 días, que básicamente es el ciclo que nosotros requerimos para producir este tipo de hortalizas en los sistemas hidropónicos, ¿sí? Otros ejemplos de información al respecto, como les comentaba, ciertas longitudes de onda favorece, por ejemplo, la acumulación de calcio, la acumulación de potasio, de fósforo o de magnesio. Entonces, son propuestas tecnológicas que ahora pueden ser viables bajo los sistemas de producción agrícola que estamos implementando y que, aparte de obtener un producto agrícola, podemos ofrecer un producto agrícola de mejor calidad, ¿verdad? Simplemente con el manejo de ciertos factores. Como les comentaba, es la parte agronómica que nosotros podemos aplicar al manejo de cultivos para mejorar su calidad, ¿sí? Y pues básicamente son algunos ejemplos de herramientas tecnológicas que podemos utilizar. Hay información bastante al respecto, ¿verdad? Es cuestión de estarla buscando, ¿verdad? Si uno establece este tipo de información en los buscadores, pues vamos a encontrar que día con día se genera información. Nosotros, como responsables o como asesores de las unidades de producción de este tipo de cultivos, tenemos la responsabilidad precisamente de rescatar esta información, analizarla y aterrizarla lo más pronto posible para mejorar los procesos agrícolas, los procesos de producción agrícola. Nosotros, como científicos en agronomía, es nuestra responsabilidad que la información nueva se esté incorporando lo antes posible a la resolución de problemas, es decir, a la innovación tecnológica, que debe ser una característica de los asesores, de los productores y de las unidades de producción para responder a esta demanda creciente de alimentos de buena calidad. Entonces, pues como conclusión podemos decir que el aumento de la población mundial pues está creciendo día con día y esto lleva pues de manera paralela una demanda creciente de alimentos, ¿sí? Pero también deben ser alimentos de calidad, ¿sí? Tenemos que pues evitar precisamente los déficits de vitaminas, de minerales, que a la par llevan la manifestación y la generación de problemas, padecimientos crónico-degenerativos que nosotros podemos evitar gracias a que podemos disponer de estos productos en los productos agrícolas, valga la redundancia, ¿eh? Entonces, la biofortificación puede ayudarnos a combatir y prevenir este tipo de problemas, ya que pues, se puede incrementar el contenido de estos elementos y cubrir los requerimientos de la población creciente, ¿sí? Y pues bueno, aprovechar las técnicas tradicionales de manejo precisamente para lograr incrementar el contenido de estos productos y asegurar cubrir el requerimiento, ¿sí? Y pues es una tendencia que tenemos que estar atendiendo para mejorar la producción agrícola y la calidad de los productos pues, que tenemos que ofrecer. Es una responsabilidad, no solamente cantidad y calidad en cuanto a inocuidad, sino también en cuanto a calidad nutracéutica, ¿sí? Pues de mi parte serían las ideas que me gustaría compartir con ustedes.
Más adelante pues, habrá más situaciones que podemos compartir para otros grupos de cultivos, pero por lo pronto estos son los cultivos que están entrando en escena y que nos permiten precisamente aplicar esta tecnología, esta información para obtener productos de mejor calidad. Qué interesante tema, doctor. La verdad, un tema de actualidad, decíamos al inicio. Muy clara la presentación. Y vamos a dar oportunidad a responder algunas preguntas que nos hagan a través del chat. Tenemos algunas que ya nos están escribiendo acá desde Facebook. Por cierto, hace rato nos escribieron ahí. Nos dice Christopher Ernesto, buenas tardes, colegas, les mando un saludo, importante tema, espero puedan hacer algún curso. Pues esperemos poder hacer algo en un futuro. Nos dice Héctor Jonathan, se dice que el cromo contenido en el berro ayuda a la purificación de la sangre contaminada con radiaciones nucleares en China. ¿Será algún isótopo del cromo 6? Es probable. Sinceramente no tengo conocimiento profundo al respecto, pero puede ser una manera de contrarrestar el efecto de ese tipo de... Marcos Pereira, también en Facebook, nos dice... es importante que nos orienten estos temas, ya que, por lo que veo, son parte de las nuevas tendencias para lograr la seguridad alimentaria y la salud. Es así, Marcos Pereira. En efecto, tenemos que empezar a ver la nutrición integral un poco más amplia, más allá de los 16 elementos esenciales que se denominan en la agricultura, pues empezar a incluir este tipo de sustancias, en este caso, bioestimulantes. Nos hablaba ahí el doctor de extracto de algas, de algo con yodo, por ahí lo que alcancé a percibir, y pues que estos elementos hacen que las plantas o que los alimentos pues salgan más fortificados en ese tema para la salud. Nos dice Karina Vega, excelente presentación. Nos dice Eulalio Segura, hipoclositoácido, el y paraceticoácido, el, que no lo entiendo. Supongo que son algunos compuestos. No sé si ahí Eulalio nos pueda precisar a qué se refiere con estos compuestos que nos escriben. Nos dice Gonzalo Morgan, gracias maestro por el contenido. Aprovechen para preguntar alguna duda, alguna inquietud que tengan. ¿Han utilizado bioestimulantes? Platíquenos. ¿Qué resultados han tenido? Es interesante este tipo de espacios porque se fomenta un poco el intercambio, ¿no? de opiniones, de experiencias, y bueno, estas tecnologías siempre nos ayudan para acercarnos más al público, ¿no? ¿No lo cree así, doctor? Sí, definitivamente. Por ejemplo, ahorita se mencionaba la parte de aplicación de bioestimulantes. Generalmente los bioestimulantes se están aplicando para ayudar a las plantas a tolerar de mejor manera el efecto de algún factor ambiental extremo, pero tienen la ventaja de que pueden ayudarnos a mejorar el contenido nutracéutico de los cultivos. O sea, tendrían esa dualidad ventajosa para nosotros. Lógicamente, eso implica pues, establecer trabajos de desarrollo, de investigación y desarrollo, que nos permitan aprovechar todo este potencial que tienen los bioestimulantes y que también están entrando de manera importante al manejo de cultivos para hacer frente precisamente al efecto adverso de factores ambientales que ocasionan estrés en las plantas. Entonces tendríamos doble ganancia en esa parte. Sí, claro, de lo que son las sustancias fisiológicamente activas, ¿no? También son otros compuestos interesantes, dentro del cual entran las algas. Ahorita me ven a la memoria una plática que tuvimos con el ingeniero Francisco Rodríguez Neave, nos hablaba un poco sobre estas sustancias y que veo que empatan con esto que nos platican en esta plática también. Nos dice Jim Salvatore en Facebook. Una pregunta, doctor, para incrementar metabolitos secundarios como los tricomas en el cultivo de plantas aromáticas, ¿tiene alguna recomendación? Bueno, en ese caso, como comentábamos, una manera de asegurar que las plantas puedan producir suficientes metabolitos secundarios, en principio, es que la planta se encuentre en un estado nutrimental adecuado, de tal manera que tenga su metabolismo básico bien establecido para que pueda tener la posibilidad de acumular pues, reservas de su metabolismo primario que pueda canalizar al metabolismo secundario. Es una forma. No obstante, habría que revisar porque a veces la presencia de algunos metabolitos secundarios responde
a la incidencia de un factor de estrés. Habría que cuidar esa situación porque a veces uno coloca los cultivos en una situación ideal, ambientalmente hablando, y a veces se puede alterar la síntesis de algunos metabolitos secundarios, que son respuesta a la incidencia de algún factor que se encuentra fuera del requerimiento óptimo de las plantas. Habría que vigilar esa parte. Claro. Nos dice Eulalio Segura, ¿qué daño puede ocasionar el ácido paracético y el ácido hipocloroso? No sé si tenga ahí alguna experiencia. Bueno, a ver, la pregunta, se me fue un poco la pregunta. Dice, ¿qué daño puede ocasionar el ácido paracético y el ácido hipocloroso? Lo complementa aquí arriba. Ah, ok. Y le mentiría si sería muy aventurado hablar al respecto de eso, porque sí, cuando uno empieza a manejar sustancias muy específicas sobre las plantas, tenemos que tener cuidado, primero estudiar dosis, momentos, porque ese tipo de sustancias pueden provocar efectos adversos. Habría que estudiarlo con mucho cuidado. Claro. Nos dice Hugo Blancas Sánchez en Facebook. Buenas tardes, dice, ¿qué efecto tienen las hormonas de síntesis química aplicados como bioestimulantes en aplicaciones foliares y vía suelo sobre la calidad de los alimentos, específicamente sobre su residualidad? Ah, ok, buena pregunta. De hecho, sí tenemos que ser cuidadosos porque la aplicación de hormonas de síntesis para algunos mercados, para empezar, ya empiezan a estar prohibidas, ¿sí? Ya incluso la tendencia es la aplicación de hormonas de base biotecnológica, principalmente a partir de extractos, ¿no? Algunos mercados ya están poniendo limitaciones respecto a la aplicación de hormonas de síntesis. Eso hay que manejarlo con cierto cuidado. Y también con mucho cuidado, recordemos que el manejo de hormonas, por su naturaleza y por los efectos que ocasiona, que son muy puntuales, hay que manejarlos también con mucho cuidado porque altas concentraciones de hormonas y sobre todo las de síntesis pueden resultar en efectos adversos complicados y que incluso pueden ser irreversibles en las plantas. Tenemos que cuidar mucho la dosis, el momento y el proceso que nosotros queremos modificar con la aplicación de estas hormonas. Interesante ahí la respuesta, Hugo. Nos dice Judith del Carmen, ¿hay alguna manera de estimular la absorción de nutrientes de la lechuga en un sistema acuapónico? Sí, hay una manera. Ahí tendríamos que garantizar un ambiente aéreo con pues humedad relativa, no sé, entre el 60 y el 70%. Eso estimula el proceso transpiratorio y eso a su vez va a estimular el ingreso de elementos a través del flujo transpiratorio, se favorece. Entonces, una es radiación, que haya suficiente intensidad luminosa y que la humedad relativa no se incremente más allá del 80%. Claro. Nos lo mandan saludar aquí desde la Universidad Agraria Antonio Narro, Jim Salvador. Saludos, Jim. Nos dice también a Cela en Facebook, es importante producir con calidad, eficiente e inocuo, sobre todo que aporte los nutrientes y elementos esenciales para los consumidores, claro, lo que decíamos, ¿no? Y por acá nos hacían una pregunta interesante, es más, yo creo que de opinión, nos dice, es importante producir con calidad. Perdón, Israel Cruz nos dice, después de aplicar fungicidas e insecticidas, ¿qué tiempo debe esperarse para el consumo humano? ¿Y cree que todos los agricultores lo lleven a cabo? ¿O es más importante el factor comercial? Híjole, bueno, pues más bien ahí ya es una situación de conciencia, de responsabilidad, de ética. De hecho, no es malo usarlos, para algo fueron creados los insumos agrícolas, sobre todo los fungicidas que se menciona acá. Son importantes porque recordemos que el papel que tienen los fungicidas es precisamente evitar el desarrollo de microorganismos patógenos, porque estos pues van a afectarnos nuestro follaje, nos afectan el índice de área foliar, nos afectan la eficiencia fotosintética. Tenemos que evitar que estén presentes ahí en el cultivo, destruyendo nuestra área foliar. Lo que sí es importante es que revisemos y tengamos mucho cuidado con su uso, vigilar los intervalos de seguridad, revisar las dosis correctas de aplicación, revisar que sean productos permitidos para el cultivo, ¿verdad? Las épocas de aplicación, porque efectivamente, o sea, fueron creados para resolver problemas, pero en nosotros está hacer un uso adecuado de ellos. Tenemos que identificar perfectamente en qué etapa de desarrollo nos encontramos. No podemos utilizar productos residuales ya en etapas finales, no, sería una inconsciencia. ¿Por qué?
porque tenemos que asegurar que los productos que la gente va a consumir sean seguros, ¿sí? Desde el punto de vista presencia o no de residuos tóxicos. También tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, con el manejo del agua, que no sean aguas residuales, ¿ya? Va a depender también el tipo de cultivo, pero desde el punto de vista del uso de insumos, si los manejamos con responsabilidad, no tienen por qué ser un problema, ¿sí? Y pues va a depender los objetivos de producción, la estructura que vamos a utilizar, el problema que vamos a tratar de controlar, ¿no? Entonces, tenemos que vigilar muchas cosas. Los productos per se no son malos, más bien yo creo que lo malo es la forma en que los estamos utilizando. Y pues si bien es cierto, la tendencia actual es tratar de reconvertir el paquete de insumos que aplicamos a los cultivos, de cambiarlos de síntesis química por los de base biotecnológica, es una excelente tendencia, pero habrá momentos en los que tendremos que utilizar alguno de síntesis química, pero si lo utilizamos con responsabilidad no tiene por qué ser un problema. Claro, y aquí creo que es nuestra labor como técnicos, como asesores, como difusores de nuevo conocimiento, de nuevas tecnologías, pues hacer un uso ético y responsable de estos insumos, ¿no? Nos llegan también comentarios felicitándolo, doctor. Nos dice Adán Rocha, muy clara la presentación, además de ser un tema novedoso y de gran interés. Saludos, doctor Brindis, muchas gracias. Nos dice Oscar de la Merced, excelente presentación. Y nos pregunta, en cuanto a costos de producción, ¿qué tan accesibles son estas tecnologías para pequeños y medianos productores? Sí, son accesibles porque mucho de esto, por ejemplo, se aplica vía foliar. De hecho, la propuesta tecnológica de manejo agronómico para la biofortificación básicamente consiste en aplicaciones foliares y en cultivos en maceta o de alta intensidad al sustrato. Se aplica como vehículo los ácidos húmicos. Es un producto que actualmente es comercial y que, por cierto, ha crecido mucho su aceptación en los productores pequeños por todas las bondades que tiene el uso de ácidos húmicos aplicados al suelo. Entonces, podemos enriquecer esa mezcla con pues, alguna fuente por ejemplo, en el caso del yodo, se usa yodato, yoduro de potasio. Son concentraciones muy bajas, por cierto. Entonces, podemos lograr un enriquecimiento, en este caso con yodo, por ejemplo, ¿no? Usando como vehículo los ácidos húmicos. Por ejemplo, la aplicación de insumos a base de extractos de algas, que fue el otro ejemplo para el enriquecimiento de glucosinolatos en brasicas, pues también son productos que actualmente ya están en el mercado y son accesibles. Los bioestimulantes en general son accesibles, mucho más accesibles que un bioregulador, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, sí pueden estar al alcance, ¿cómo no? Claro, excelente respuesta, doctor. Vamos a seguir respondiendo comentarios, vamos a comentar algunos más. Claro. Nos dice Aarón Lamas, ¿la aplicación de micronutrientes en la fertilización foliar puede influir en la biofortificación? Sí puede influir. De hecho, también forma parte de las propuestas tecnológicas para fortificación. Sí tenemos que trabajar un poco más con eso porque recordemos que algunos micronutrientes son poco móviles, incluso aplicados vía foliar. Entonces, tenemos que trabajar un poco más respecto de los vehículos que usamos para aplicarlos, los momentos de aplicación, las etapas de desarrollo, ¿verdad? Pero sí puede ser una alternativa. Claro. Nos dice Perla, ¿es verdad que aplicar los fungicidas mezclados con aminoácidos funcionan para que se active mejor la planta? Pues habría que trabajar, no sé en qué sentido estaría eso. Porque bueno, cuando hacemos algunas aplicaciones a los cultivos, a veces solemos mezclar más de una cosa, ¿no? No sé si eso ha sido resultado de alguna experimentación o de alguna situación de prueba y error, pero pues habría que evaluarlo. Sinceramente no tendría una respuesta puntual para esa parte, ¿no? Claro. Y Pablo Alejandro Cruz nos pregunta, esta si me gusta la respondo yo, dice, ¿un sistema acuapónico cumple con la demanda de nutrientes que requieren las plantas establecidas dentro del sistema? Pues depende del cultivo, ¿no? Porque cada cultivo tiene curvas de extracción diferentes, una demanda diferente y bueno, para los que no saben a qué se refiere el tema de acuaponía, es la mezcla de dos ecosistemas, uno que es el de peces y el otro es de hortalizas. El principio fundamental es que de los residuos de los peces se alimentan las hortalizas y con lo que generan las plantas alimentas a los peces. Aquí, hasta ahora, los que yo he visto, su mayoría son con hortalizas de hoja, especies en su mayoría que requieren
menores cantidades de nutrientes que en este caso los peces alcanzan a dárselas, pero también depende del cultivo, ¿no? Parece que hemos respondido todas las preguntas. Yo les quiero agradecer a todos por su tiempo en este corto webinar, pero creo que muy productivo, lleno de información. Esperemos que algo de lo que se trató acá se lleve en el día de hoy. Un concepto nuevo, biofortificación, la verdad para mí es novedoso. Lo había escuchado, sin embargo no me había metido a revisarlo a profundidad. El doctor Brindis creo que nos dio un panorama suficientemente amplio para poder investigar más en el tema. Incluso nos dio ahí ejemplos que podemos ir consultando. Les pusimos ahí un reto a los de Facebook y se los voy a hacer también a esta plataforma. Si estás tomando la capacitación y tienes oportunidad de tomar una selfie de viernes de capacitación con SMEAP, etiquétanos en Instagram y te compartiremos la presentación que vimos el día de hoy para que la revises, para que tengas más elementos y pues obviamente para que nos ayudes a llegar a más gente con estos temas. Doctor, ¿algo más que quiera agregar a esta tarde en esta presentación? Claro que sí, solamente para cerrar, pues hacer la invitación a todos aquellos que estamos directamente involucrados en la producción de alimentos, pues que estemos atentos a las innovaciones tecnológicas, a la generación de información, porque seguramente vamos a disponer de elementos para resolver muchos de los problemas que están aquejando ahora la producción de alimentos. Y créanme, hay mucha información en las fuentes. Entonces, invitarlos a que pues mejoremos las prácticas agronómicas, seamos más conscientes del manejo de los recursos, seamos cuidadosos con el manejo de los insumos, precisamente para no poner en riesgo la seguridad y la salud de los consumidores. Así es, doctor. Una última pregunta, nos dice Pedro Espinosa, ¿los cultivos orgánicos hidropónicos o en el caso también de los insumos orgánicos, dice Aaron Lamas, permiten la biofortificar los vegetales? Sí, porque finalmente son componentes que están presentes en la estructura biológica de las plantas. O sea, lo único que estamos haciendo es incrementar su contenido, sin problema. Claro, mire, aquí una pregunta interesante del compañero Alan Daniel Arroyo Aguilera, colega, dice, ¿cómo saber si me servirán los productos que me ofrecen para el cultivo? Es decir, hablando de los comercializadores, ¿no? En este medio todos venden pan caliente. Es correcto. ¿Qué consejo, qué criterio les podría decir para decir, ok, pues lee la etiqueta o además de eso, como para evaluar la confiabilidad de un producto de este tipo? De un producto de este tipo se refiere a los insumos de aplicación, ¿verdad? Sí. Bueno, es cierto, si nosotros revisamos la oferta de insumos agrícolas, cualquiera, por ejemplo, pues basta con ver la etiqueta o la concentración del activo que nosotros requerimos aplicar. Por ejemplo, a veces se venden quelatos, por decir algo. Dice, trae un 50% de quelato. Eso no es cierto. Molecularmente eso no se puede hacer. Pues casi siempre los quelatos tienen concentraciones muy reducidas del 10 o 12%. Eso es más creíble que una superconcentración. O, por ejemplo, insumos para cubrir deficiencias de calcio, según. Viene con un 80% de calcio. ¿Cómo le va a hacer para disolver un contenido de eso de calcio en un medio acuoso? O sea, tenemos que aplicar ciertos principios químicos que puedan explicar o no la eficiencia de ese producto, ¿no? Así es. Sí, claro, doctor. Y precisamente este tipo de espacios pues dan para preguntar este tipo de cuestiones, ¿no? Correcto. Porque pues como técnicos, asesores, necesitamos herramientas para descartar o realmente decir, pues sí más o menos es creíble. Es como cuando haces un análisis, ya sea de agua o del suelo, ¿no? Correcto. Hay ciertos parámetros para saber si está bien hecho, ¿no? Es correcto. Aquí aplica algo similar. Nos dice Manuel, gracias por la información. Los contenidos nutricionales de los alimentos no eran considerados de manera importante hace 20 años. Los elementos como yodo y zinc se utilizaban para conferir resistencia a los cultivos, por lo que de forma directa se integraban nutrientes a los mismos. Y yo recuerdo que el zinc, por ejemplo, en el caso del sílice, lo utilizaban para el maíz, ¿no? Para prevenir lo que se llama el acame, que se caía, ¿no? Sí. Y pues con el tiempo se ha ido descubriendo que tienen propiedades para fortalecer la parte nutracéutica de los cultivos. Entonces, pues ya estamos cerrando este seminario muy interesante.
Nos dice, gracias por la pregunta. No, gracias a ti, Alan, por hacerla. Nos dice Jessica, buenas tardes, excelente contenido para mejorar la calidad de alimentos y asegurar una alimentación sana. Entonces, con este comentario me despido. No sin antes recordarles que tenemos seminarios todos los días jueves. Tenemos temas interesantes de diferentes tópicos que tienen que ver con el agro, temas técnicos, temas de actualidad, algunos de futuro, de agronegocios. Procuramos siempre traer algún tema que sea de interés y que sobre todo aporte valor en esto que es la formación y la actualización de conocimientos, ya que está uno en campo. Si tienes algún tema que también te interese, déjanoslo en los comentarios, mándanos un mensaje y con gusto lo atenderemos. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta plática y pues esperemos que no sea la primera ni la última vez, esperemos seguir ampliando este tema y las puertas de SMEA pues están abiertas siempre para compartir y qué mejor que sean conocimientos de valor. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la oportunidad de poder compartir esto, porque la información tiene que compartirse para que pueda ser útil. Y muchas gracias. No, a ustedes cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un gran proyecto comienza con un gran reto. Se estima que cada 24 horas hay más de 200,000 nuevos individuos que alimentar en el mundo y la disponibilidad de tierra cada vez es menor. Una alternativa sólida para afrontar este reto es sin duda la producción en ambientes protegidos. Bajo estos sistemas, es posible incrementar la producción por unidad de superficie hasta en 10 veces, logrando además una mejor calidad en la producción, ahorro de recursos naturales y un mejor ingreso para los agricultores. Pero esta tecnología tiene sus desafíos. Numerosos proyectos fracasan por no contar con una buena base técnica para operar adecuadamente estos sistemas, lo cual puede resultar en pérdidas económicas y desmotivación para el agricultor. Ante este panorama, en la SMEA, desde el 2015 buscamos expandir las fronteras del conocimiento para aumentar el éxito de estos proyectos. Somos una nueva generación de agrónomos comprometidos con el bienestar de la sociedad y mediante acciones de capacitación buscamos integrar, actualizar y posicionar a todos aquellos que con su labor desarrollan esta agroindustria. Contamos con una extensa red de especialistas a lo largo y ancho del territorio mexicano y algunas alianzas estratégicas en países de América Latina. Ofrecemos servicios de capacitación y asesoría en línea que permitan a nuestra comunidad resolver cuestiones específicas sobre la producción hortofrutícola y tecnologías de la agricultura protegida. Únete a nuestra comunidad e innovemos juntos la agricultura.